Bueno amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Estamos aquí en esta nueva entrega de todos los jueves a las 9 de la noche con Sin Vueltas. Y hoy ya en un final de campaña, podríamos decir de alguna manera. Y con la producción la decisión fue, bueno, paremos un poco de todo lo que tenga que ver con algunas propuestas de candidatos y empecemos a ver cómo han sido las propuestas de cara a lo que va a ser el día domingo. Para eso tenemos invitados muy especiales. Está José María Zambrano, quien es comunicador, obviamente tiene también o posee un medio de comunicación importante en la vecina provincia de Salta, pero que tiene mucha injerencia, podríamos decir, y llegada a lo que es Jujuy. Está Benjamín Gebhardt, quien es consultor político, y también Claudio Gareca, un amigo de la casa, con quien vamos a estar charlando ya. Me siento para charlar con los muchachos. ¿Cómo estamos? Un gustazo. Buenas noches. Muy buenas noches. Y qué bueno hubiese sido poner la charla que tuvimos en la previa al aire, pero espero que salga más o menos así. ¿Cómo ven la campaña? Le digo la misma pregunta para los tres, cada uno haga su análisis y lo debatimos, ¿le parece? Primero, creo que lo que está sucediendo en todas las regiones, cuando hay estas campañas previas, lo que va a ser la vista que hay con el 18 de mayo en Capital Federal, que es como que ahí se va a jugar una campaña que no tiene que ver con Cava en sí, sino tiene que ver con la política nacional, y después con lo que va a pasar en octubre. Las provincias que adelantaron, sucede, y esto también pasa en Salta, la mayoría de la gente que no está en el círculo rojo como nosotros, que nos gusta todo esto de la política o nos interesa, no sabe que este domingo tiene que ir a votar. Porque cada uno está en su metro cuadrado resolviendo sus cosas. Y ya hace tiempo, después del quiebre post-pandemia, la llegada de Milei, que esto es un fenómeno mundial, cada uno trata de resolver como puede y salvarse como puede. Diste un punto de vista hace un rato cuando estábamos charlando que se sucedieron una serie de hitos en estos últimos días que es más, te sacaron de eje de una campaña política y que tiene que ver con cuestiones muy grosas a nivel internacional. Muere Francisco. Tenemos nuevo papa hace unas horas nada más. Te sumo un dato más. Una de las cosas que al menos acá creo que con los amigos, siempre que tenemos adelante una campaña o ejecutar una campaña, lo más importante del candidato es manejar la agenda. Lograr instalar esa agenda y llevarla. El gobierno nacional, hasta final del año pasado y cuando comenzó este año, que tuiteó el presidente diciendo ahora lo que viene va a ser muy bueno por el 2025, a una cuestión de días nada más empezó en un derrotero de una serie de errores producidos por ellos mismos y que perdieron la agenda. Luego la retoman con esto de salir del cepo y las campañas, al menos en Salta y aquí en Jujuy, comenzaban. Por lo cual ya tenés una temática que es a nivel nacional que te copa todo y los candidatos locales tienen que hablar de cosas, algunos serán concejales de cosas de los municipios, los diputados tratar de hacer entender lo que yo voy a hacer, y en el medio de eso muere Francisco y hoy tenemos nuevo papa. ¿Cómo rompo esa burbuja? El gran desafío. Bueno, y obviamente comunicadores que trabajan en los equipos, me imagino que se deben estar pegando la cabeza contra la pared estas últimas horas. Benja. Bueno, además también creo que hay cierto consenso también sobre cuál es el efecto que tiene una campaña electoral. Una campaña es una traducción narrativa, operativa y creativa de un armado político. Luego sucede lo que decía José María, hay una conversación pública donde uno quiere intervenir, pero sobre la que tiene muy poco control. Entonces, esa influencia que se da en los márgenes y intentando, después de captar su propio nicho, buscar algo más, bueno, ahí está entonces ese desafío. Si a eso le sumamos estos sucesos que ocurren, y además también creo que hay, desde que asumió Milei, y bueno, ya con la campaña electoral previa, una tensión, un nivel de histeria, de debate, de conflicto, que también agota. Entonces, uno tiene en ese porcentaje del día que dedica a consumir un poco de política, que es lo que está pasando cuando uno se escapa de sus propias dificultades, de sus propios desafíos diarios de su vida personal, familiar, laboral, ya tiene ahí
un agotamiento de esa pelea, de esa puja ayer con ficha limpia. Sí. Hay también ahí otro tema. Bueno, entonces cuando después uno baja, digamos, a su realidad, la de su barrio, la local, la provincial, digo, tiene poca gana, poco interés. Y si ya le cuesta seguir el hilo de ese debate nacional, más todavía. Y cuando está polarizado, no polarizado, está atomizado, están atomizados los partidos, que en un posteo tuyo, Claudio, veía hoy en hora de la tarde en Instagram, tiraste un montón de verdades allí. Sí, agregar a lo que dicen acá los colegas, esto de que ingredientes, digamos, al contexto de campaña, ¿no? Que hay un sistema de partidos que está totalmente roto, fragmentado, hay hiperfragmentación. La verdad que, y sumarle lo que vos decías también, José María, lo de la apatía, ¿no? La apatía que la gente tiene, que primero que no sabe qué se vota, no sabe que hay elecciones el domingo, hay un gran porcentaje de gente que desconoce eso, sí. Y sumado con estos hechos que mencionaban acá Benjamín y José María, de que han ido sucediendo hechos históricos, digamos, así, esto de la elección del nuevo Papa, de hitos históricos que de alguna manera son condimentos que van dentro de la campaña, ¿no? Claro. Y que hay que ver cómo... Y que la destiñen de una. La destiñen, exactamente, sí, claramente. Ahora, desde el punto de vista comunicacional, ¿cómo vienen de Salta, estudian Jujuy sin duda, porque también trabajan muy de cerca lo que es la comunicación aquí en Jujuy? ¿Qué adjetivo calificativo le ponemos a esta campaña? Yo digo ordinaria. En esto que hablaban acá los colegas sobre la atomización, sobre la apatía frente a esto, creo que también, y poder romper esa burbuja de temáticas que son mucho más fuertes, salir del cepo, la pelea esta que plantea el oficialismo nacional contra los otros partidos y jugar hacia los extremos, cuesta que uno piense por dónde voy a ir, digamos, como estratega. Y se nota mucho prueba y error. Entonces termino jugando en esto de ir hacia esa grieta o hacia esos extremos, esa polarización, y los temas de propuesta en realidad quedan muy abajo porque me doy cuenta que no prende. Entonces voy probando qué llamo la atención, qué conecto, cómo puedo ser distinto, y a veces en eso, cuando el plan no está claro, me empiezo a desdibujar. Y ahora, sumado que al público no le interesa, ¿no? Y lo peor de todo es que no le interesa, y bien decían, no se sabe qué se vota, y cuando no se sabe qué se vota, forma parte de una elección de medio término, porque ni siquiera es elegir un presidente o un gobernador, es elegir un legislador que tiene que ir a la legislatura o al Consejo Deliberante a sentarse en una banca y ver de hacer leyes. Que digamos que tampoco es que yo vengo y te prometo, no sé, pavimento. O te prometo, no sé, pero hay que hacerlo ley. Creo que también y yo llego con mi propuesta y ustedes tres que son de otro partido me dicen no. Eso no es posible o no se va a poder realizar. Creo que también en este último tiempo, y esto a nivel mundial, y se empieza a explicar un poco este fenómeno, esto de los extremos, en Italia ya en 2012 sucedía, hubo un partido que se llamaba Cinco Estrellas, se llama Cinco Estrellas, es muy interesante lo que sucedió ahí, pero creo que también, y después post-pandemia se desnudó más aún esto, las democracias venían, no por esto la pongo en... ¿Y qué quiere la gente? Entonces, si en un momento el péndulo ideológico, hoy que está más volcado hacia la derecha, dice baja de la imputabilidad, frases, hay que meter bala a los delincuentes, bueno, entonces digamos eso. Y entonces ahí también los espacios van perdiendo. Esto de que haya muchas opciones con poco tiempo de preparación, que tienen poco tiempo de instalarse en la sociedad, que todas puedan terminar diciendo algo parecido, genera entonces otra vez esta pérdida. Pero una idea más, también hay que verlo desde el otro lado, porque hay mucha demanda de cuáles son las propuestas, pero lo cierto es que la mayoría de la gente, ahora que vamos a entrar en veda,
no se toma un momento para entrar a una página web, a un perfil de Instagram e ir a leer propuestas y a terminar eligiendo. Bueno, claro, sí, es que hay propuestas también, porque muchas veces... Pero muchas veces también ya es como antes, los folletos, digo. El formato del folleto tenía en el frente la cara de los candidatos del partido y atrás había una serie de propuestas. Justicia, educación. Hoy ya no. Me voy al de Alfonsín. Entonces, por eso digo que hay un círculo vicioso del huevo y la gallina, de que es, digo, la política no habla de propuestas porque la gente no las quiere escuchar, o la gente no escucha propuestas porque no las cree. Bueno, y entonces ahí también el sistema entra en un problema. Aquí la discusión, por lo que acabas de decir, he tenido invitados en los últimos jueves que han venido de varios pintos, digamos, ¿no? Y algunos decían, yo ya estuve en una banca, por ejemplo, y soy profesional. Sé de qué se trata, por eso elegíme, pues yo cuando me vaya a sentar ahí sé a dónde voy. Y llega otro y me dice, yo soy nuevito, claro. Yo no vengo de ningún lado, yo vengo de mi negocio que estaba acá en la despensa de la vuelta y no estoy tocado por la casta. No estoy contaminado. Por decir algo, no estoy contaminado, por decir por la casta, porque cuando yo pregunto qué es la casta, nadie me lo sabe responder. ¿Es así? ¿Esa es la campaña que estamos teniendo? Digamos, lo muy nuevo, no contaminado, o lo profesional contaminado, pero que conoce el juego y sé cómo, que si yo te hago una propuesta, sé cómo llevarla adelante. Mira, creo que esa dicotomía estaba planteada antes. Hoy creo que termina siendo mucho más efectiva la credibilidad de lo que realmente sos, porque las redes sociales también trajeron esa cercanía y esa posibilidad de conocer. Y entonces los candidatos que se han mantenido en un lugar y se han mantenido con un discurso, aun cuando no haya sido el discurso mayoritario, la gente termina de alguna manera valorando, que dice, mira, este candidato está hace mucho tiempo, pero dice siempre lo mismo. Coherencia. Es coherente. A uno nuevo que tal vez es un outsider, pero uno sabe de dónde viene, si viene del sector empresarial, si viene del sector del deporte, de los medios, y también lo conoce y dice, bueno, entonces uno puede terminar eligiendo, digo, no ha pasado ni con la juventud, digo, porque uno también puede ver fenómenos, bueno, mismo Donald Trump, digo, no es un candidato de 30 años, como en otro caso, como en Chile, sí se puede elegir un presidente joven. Entonces, de nuevo, marca el contexto, pero marca la autenticidad, la credibilidad y la confianza que puede haber. Sí, yo creo que un poco marca también esto que dice Benjamín, el contexto, ¿no? Porque es como que está de moda esto de que tienen que ser candidatos sin oficio político, porque el que ya tiene el oficio político es de la casta y está contaminado y viene de cometer errores. Entonces por ahí es como que se busca o se cree eso de que tiene que ser alguien que no viene contaminado, que no viene de la corrupción y que no tiene ese oficio político malo. ¿Vos has notado eso acá? Sí, no sé, capaz que yo por supuesto. estoy sacando una conclusión. No, sí, por supuesto, claro. Vos fíjate que en la presentación de varios candidatos te dicen yo no soy casta, no vengo de la vieja política, no tengo experiencia en política. Y es como un valor ahora el no tener la experiencia o el oficio político, se lo ve como un valor ahora. Los otros están manchados. Claro, sí. La sociedad también muchas veces marca fronteras o marca líneas, pero también lo hace en distintos niveles. Entonces no es tampoco el mismo quiebre que hubo a nivel nacional con los espacios, y ahí esa línea donde casta era lo que el gobierno nacional o el presidente dice que es casta. Claro. Lo toca con la varita y lo designa como casta. Mientras tanto, se mantiene impoluto. Bueno, eso no se da en todos los niveles, y el votante, hay que decir que así como puede no estar muy interesado en una plataforma política, sí entiende y sí los diferencia. Entonces sabe, y tiene también ahí distintas emociones. No es lo mismo esa bronca o ese hartazgo que había con un modelo económico nacional o con un espacio o dos, porque digo, la llegada de Milei involucró no solo el fracaso del kirchnerismo y del peronismo, sino también el del macrismo y de Juntos por el Cambio. Exacto. Pero como no se da la misma dinámica en las provincias y en las ciudades, entonces también esas emociones y esas lecturas no se traza tampoco la misma línea. Entonces uno tal vez se animó a elegir un presidente que hace 2 años lo habíamos conocido, sin experiencia de gobierno, a nivel nacional en ese contexto. Ahora, a nivel provincial puede tener un candidato que ya se presentó muchas veces, que le dio resultado en su ciudad, en su pueblo, y bueno, sigue apostando, digamos, sin que encuentre en eso una incoherencia de conducta. Y va a ser un error si este domingo
en 2 distritos distintos como Salta y Jujuy, si la Libertad Avanza no logra los números que espera en tema de triunfo, que eso sea un fracaso de Milei. Más allá que en la estrategia de la comunicación será desde el otro lado tratar de asignarle un fracaso, pero no tiene nada que ver, digamos, porque no está en juego. No es nacional. No es nacional. No es nacional. No es nacional. Absolutamente. No es nacional. Es más, lo que pasa el 18 de mayo va a tener un juego más estratégico en Cava, que capaz que se hablará del ABL que tienen ellos. Claro. Pero y nosotros sabemos más que ABL. Exactamente. Ahí hay un juego sin nuestro el alumbrado tablero de limpieza del barrio. Pero el tablero de ajedrez sí está en juego en algo nacional de lo que suceda por debajo de la política, porque de ahí vamos a tener candidatos que se van a proyectar en los próximos años. Exacto. Entonces, ese juego de poder de lo que recién decía Benja, que lo que también vino Milei, no solamente decir del otro lado el kirchnerismo, sino del centro hacia la derecha, quiero todo este mercado que sea mío y no lo voy a negociar con Mauricio Macri, ahí se va a jugar eso. Entonces, estas elecciones, si no gana la Libertad Avanza o no es el primer partido que gane en estas elecciones, no se va a ver como un fracaso. No se ve como un fracaso. Tenemos que ir a la pausa. Ha pasado rápidamente esta primera media hora, podríamos decir. Recién lo deslizaste, Benjamín, y nombraste redes sociales. Hablemos de campaña. ¿Por dónde viene? ¿Por los medios tradicionales? ¿Viene por la tele, por la radio, por los diarios? ¿O la libertad de una red social en donde tengo mi teléfono celular, hago lo que quiero y te cuento mi propuesta? Vaya a saber a dónde llego, ¿no? Hay que ver cuántos seguidores tengo, si me retuitean, si me repostean, ¿no? Lo charlamos enseguida, ¿les parece? Y obviamente... revisamos las redes sociales y revisamos los mensajitos. Si nos dieron un like y volvemos. Ahí está. Ya volvemos, enseguida volvemos con más, tratando de analizar para que el domingo, no sé, digo yo, pongamos los pies en la tierra, mañana a las 8 de la mañana se termina todo el ruido y recién los chicos decían, se termina el ruido y yo no sé cuánta gente se pone a revisar alguna propuesta. ¿Se pone a revisar alguna propuesta? Se supone que eso deberíamos hacer. Se supone. Vamos a la pausa, ya volvemos. Por favor, no me hagas más los soles. Continuamos con más Sin Vuelta en este jueves, a la vuelta de la esquina de lo que es la elección del día domingo. Y decíamos... por lo menos había dejado el título y el enganche para este bloque como comunicador. La campaña de tele, de radio, de diario, de folleto, de timbreo, como se había puesto de moda hace un poquito tiempo atrás, y redes sociales. ¿Cómo está? Tiene que ser completa, digamos. Por todos lados. Por todos lados. Digamos, todas las plataformas se tienen que utilizar. Está claro que cada uno de nosotros, desde que empezamos a tener un celular que es inteligente, y aparecieron las redes sociales y tomaron el músculo que tienen hoy las redes sociales, nos transformamos en algo que se llama dentro de la comunicación en prosumidores. Consumimos y producimos contenidos todo el tiempo. El hacer, nos sacamos una foto de aquí y hacemos un sticker, estamos haciendo... ahí estamos ejerciendo lo de prosumidor, por más que sea para un chiste, pero es un momento, una instancia de nosotros generando un elemento de comunicación. Bien, entonces, uno dice, no, tenemos que estar en las redes. ¿Y en las redes no vemos recortes de este programa? ¿En las redes no vemos un reel que es un corte de lo que yo puedo opinar o puedo opinar mis colegas sobre lo que estamos hablando? Bueno, entonces, ¿deben existir los medios tradicionales? Sí. Debe estar la información ahí, sí, respetado por cómo es el formato de esa plataforma y cómo es la audiencia que tengo del otro lado, que esa misma audiencia va a estar en las redes, pero en las redes va a tener otro lenguaje, otra identidad, otra forma de expresar. Esto que hablamos de ir hacia los extremos dentro de las redes sociales, cuando dejamos las redes no somos así en el contacto diario, cuando no estoy así tan exacerbado en mis emociones y demás. Y después va a tener que haber un contacto personal de ese candidato yendo a hacer una visita o alguna acción. Tenés que completar el círculo. Totalmente. Si no lo completás, sos simplemente una imagen del celular. Sí, las redes tienen un predominio muy alto en este momento y tenemos que pensar en eso.
lo que sucedía mucho en la política vieja era, bueno, hicimos el spot para televisión, adaptarlo para red. No, esto que recién decía Benja. Es otro lenguaje. Es otro lenguaje totalmente distinto, por más que parezca una obviedad lo que estamos diciendo, hay algunos que no lo ven, y me produce esto que es proximidad. Yo veo una historia que vos ves cómo te preparas tu desayuno, y yo siento que estoy cerca de Marcelo. Claro. Claro. De hecho, la pantalla traspasa, ¿no? Ahora, Benja, yo soy candidato, vengo y te digo, armemos la campaña. Viste que yo te estoy pidiendo que armemos campaña. Parece que quieres ser candidato. Parece que quiero ser candidato. Después nos puede decir cómo están midiendo Marcelo, ¿no? Claro. Te digo, y vos lo tenés que hablar a José y decirle, bueno, armemos. Porque él es especialista en comunicación y, bueno, comunicación no verbal, vos tenés que coacharme a mí para ver cómo me paro, cómo me siento, cómo digo, cómo no digo, ¿no? Y ahí entra vos y me tenés que convencer a mí que tengo que ir por redes también. ¿Cómo es? Bueno, ahí creo que la política ha pecado de ir corriendo detrás de algo que parecía un boom. Digo, con las redes sociales pareció, digamos, y que era una herramienta por sobre otra cosa. En su momento era el acto masivo. Y entonces, ¿cuánta gente, qué acto llevaba más en un cierre de campaña? Claro. O qué caravana era más larga? De pronto después eran en redes sociales quién tenía más seguidores. Bueno, todo eso también fue cambiando. Y bueno, todos seguro vamos a compartir esta idea de la campaña 360, que es un poco de eso, digo, usar todos los medios. Pero ahí también en una campaña yo diría, bueno, ¿cuál es tu voto seguro? ¿Cuál es tu voto probable? Y ahí identificar esos segmentos y qué red social o qué medio consume más tu elector y ahí tal vez darle cierta predominancia a ese medio. Claro. Después de eso también hay algunas contras o dificultades, porque hoy en esa complejidad de las redes sociales, los famosos algoritmos llevan a que la información se los muestre a la misma gente. Entonces, aunque vos pautes y segmentes, intentes hablarle a alguien, si ese público no quiere, ese mensaje es rechazado. Y vamos a un problema que se conecta con algo que hablamos en el bloque anterior, que es lo de la inmediatez y el poco tiempo que hay. Otra vez, además de la red y el segmento, también es para qué usa uno cada medio. Claro. Hoy, tal vez el consumo o el uso del diario papel es bajísimo. Pero el que agarra un diario papel quiere informarse, no quiere entretenerse. Entonces, es muy alto el uso de redes sociales, pero la gente está buscando entretenimiento, buscando dispersión. Entonces, decir, bueno, vamos ahí porque ahí está la gente, pero de repente nos ve y le molesta. Pum, le pones los 3 puntitos, no es relevante. Entonces, entonces uno lo quiere ver. Y luego, el poco tiempo, digo, hoy tardamos menos de un segundo en pasar... lo que no nos atrae, no nos conecta. La atención cognitiva. Entonces, claro. Y ahí hablamos hoy de las propuestas, del contenido y demás. Entonces, bueno, tiene que ser algo llamativo y que en el primer segundo sea algo que te atrape la atención, el segundo tiene que ser algo emocional, el tercero cerrar con algo racional. Y decir, che, ¿cómo lo haces? Y en este sentido, Claudio, ¿cómo ha sido o cómo lo has analizado al tema redes sociales con los candidatos que tenemos aquí? Bueno, mira, sin duda, y compartiendo acá lo que dicen Benjamín y José María, la comunicación tiene que ser 360, tiene que haber esa mixtura, ¿no? de los medios analógicos, televisión en este caso, radio, papel también, más lo digital, ¿no? La presencia en el mundo digital. Por ahí yo noto de que en algunos casos tenés que adecuarte, y el candidato depende también de la adecuación en el lenguaje para mostrar en redes la propuesta, ¿no? Porque muchas veces se peca de que queda o hace el papel de ridículo el candidato. Claro. Por ejemplo, en TikTok, que querés hacer que tenga presencia en esa red y lamentablemente por esto de querer ir rápido, lo que vos decías, Benjamín, y que tenga presencia en ese tipo de red, termina cometiendo errores que después te cuestan un montón porque quedan ridículos. Claro. Y de ahí se hacen memes y no te terminas sumando. Entonces tenés que... ¿Y no te suma el meme? En algunas situaciones, claro que sí. En algunas situaciones, porque claro yo lo que quiero es que se me visibilice, digamos. Que se viralice tu... Viste que antes te decían, del ridículo no se vuelve. Y hay algunos que en algunas ocasiones sí, por supuesto. Claro que es una delgada línea y tiene que ver con lo que hablaba Benja, que es el contexto, digamos. Entonces, si el meme o esa viralización que tuviste puede encajar justo en un contexto donde ha servido y demás, está buenísimo. Yo te Ahora, si eso cae en el ridículo o demás, digo, de ahí no volvemos. ¿Cuánto te sirve, por ejemplo, Dragon Ball, candidato Dragon Ball, candidato payasito? Vos veías un canal de Buenos Aires y decías, miren esta campaña, pim.
¿Te sirve o no te sirve? Bueno, no yo había ves- propuesta yo- y no cero propuesta. Cero. Muchas veces yo digo, la gente, nosotros más o menos no tiene medido que la atención que le presta en promedio a la política del tiempo que tiene es el 7% frente a otras cosas. Hablábamos al principio del programa, un papa, la salida de un cepo, que un club se queda sin su técnico o pierde el clásico. Entonces, todas esas cuestiones tienen mucho más interés que la política. Entonces, en ese momento el candidato se esfuerza por tener visibilidad y el meme o un video creativo, gracioso, llama la atención. El punto está en que en el momento en que la gente te está viendo, vos a continuación de esa, entre comillas, gracia, Sí. vos tengas algo para decir. Y muchas veces los candidatos se enamoran de esa viralización, de esa fama, y intentan hacer una segunda cosa graciosa, que por lo general el 99% de las veces sale mal, y no hay algo para decir. Entonces la gente tal vez subió tu nivel de conocimiento, tal vez incluso en términos positivos, pero de ahí a que la gente entonces quiera votarte, bueno, hay una distancia y un trecho. Entonces hay que ir caminando arriba de huevo, digamos, en redes sociales. Te equivocaste y Pensemos la fuiste. campaña de Milei. Digamos, si uno Sí. lo mira ahora con el diario El Lunes, todo lo decimos, pero 2 años hacia atrás, cuando empezaba a hacer unos videos donde tenía que ver con cuestiones de cómics y demás, hablando de que había que cerrar el Banco Central y haciendo toda una puesta en escena que en ese momento a cierto público le podría parecer que era ridículo, en realidad empezó a conectar con algo que empezaba a existir y dando vuelta por ahí, que era esa cuestión post-pandemia, que era la bronca. Que era, no había esperanza, desaparecía. Si hay algo que la política hasta antes de la pandemia vendió es esperanza. Esperanza. Che, va a haber un futuro que va a ser mejor y me va a cambiar mi vida, la de mis hijos, de mi nieto y demás. Y ahí se cortó. Y él terminó conectando con la emoción que estaba dando vuelta, fue emotivo su campaña, pero conectaba con esa emoción. Y la gente dijo, este que grita, que es loco, está igual de loco y grita igual que yo con mi situación. Y conectó. Ahora, ahí sí funcionó eso, Claro. porque el contexto lo estaba avalando. Claro, fue una bisagra lo de la Exactamente. pandemia, que es lo que hablábamos fuera hay de que cámara. sostener. Y otra, Sí, vez exacto. y otra vez lo de la espontaneidad y la credibilidad. Era un sujeto que apareció y apareció así y siguió siendo así. Entonces uno decía, sí, este está medio loco, pero es así. Enfrente tenía un político, el más profesional de todos, Sergio Massa, Sergio Massa. que uno decía, che, habla perfecto, se para bien, El debate. su familia, Tiene respuesta para todo. familia, respuesta para todo, sabe de todos los temas. Esto está totalmente armado, está coacheado, está Sí. guionado, está... Bueno, entonces ahí de nuevo dije, che, me voy con lo que es creíble, aunque termina siendo imperfecto incluso como es uno, y no esa otra perfección que te muestra una campaña. Sí, aparte cuando está me parece demasiado que cuidada. también pasaba por esto de que era lo políticamente incorrecto, ¿no? Y que venía a romper con la política o con los modos de la política tradicional. Ahora, ante toda esta situación, ¿no? Los 5 segundos o el segundo que tenés que golpear Captás. fuerte, ¿dónde analiza el elector el hoy, día 15 del mes, y no tengo un mango en el bolsillo? 40, 50, 60% de economía informal. Sabemos que el fútbol es lo más importante de lo menos importante. La noticia de la muerte del Papa Francisco es una muerte que te puede llegar a doler o no, si sos católico, apostólico, romano, ¿no? Porque Pero- si no, viste, es noticia, miro el cónclave que se parece mucho a la película, quedo ahí. No sé, estoy buscando cosas así, ficha limpia, que puede ser una noticia, me da bronca, no me da bronca, que sí, que no. Y lo que realmente me tiene que cambiar la vida es esta democracia. Es el domingo que tengo que ir a votar porque son los que van a definir mi futuro, porque la Constitución te lo dice. ¿Cómo el pueblo cómo gobierna? Solamente a través de su representante, ¿no te lo dice la Constitución? Eso estamos eligiendo el domingo. Y nos estamos llevando por un segundo de redes, por un chiste, y no sabemos qué son años de mandato de alguien. Sí, por supuesto. Sí, bueno, ahí es clave esto que decíamos también de
en política y en una campaña lo que tiene que ofrecer el candidato o la candidata es la esperanza. Asentado sobre eso, ¿no? Sobre la esperanza, que es lo que casualmente moviliza. Decía José María que se perdió eso. Ya no se trabaja de campaña sobre la esperanza. Yo creo que sí. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, en ese sentido, porque lo que vos le brindás al votante es casualmente la posibilidad de que hay un candidato que te puede llegar a cambiar una parte de tu vida. El metro cuadrado que hablábamos también, de lo que te está pasando, de la problemática que tenés. Si no trabajás sobre eso, también es muy difícil. Hay también, creo, una situación que también son las predisposiciones previas. Digo, antes que empiece una elección, uno ya está a favor, en contra, o está algo disgustado con un gobierno y con una gestión en cada nivel. Digo, con esa predisposición también cada votante, cada elector aborda y se interesa en la campaña. Siempre ese elector del que hablamos, que tiene más bronca o que tiene más enojo, está viendo a ver dónde puede ir de alguna manera a castigar o a querer darle una señal al gobierno de ese disgusto. Muchas veces uno lo hace encontrando la opción más antisistema o un voto bronca, y no hay tanta esperanza, sino simplemente darle un freno, castigar o expresarle el descontento a alguien sin una opción a veces real. Digo, tienen que pasar las dos cosas. Digo, muchas veces tiene que existir el contexto del cambio y tiene que haber una alternativa que te ofrezca también estabilidad, porque lo cierto es que como argentinos atravesamos tanta crisis, tanta inestabilidad, que terminamos a veces en muchas ocasiones eligiendo algo que parece un malo conocido o algo que nos da cierta estabilidad a votar algo incierto. Entonces depende, digamos, esa predisposición previa, decir, bueno, yo voy a votar. Una vez que uno quiere votar oficialismo, tiene bastante claro, digamos, y a veces no importa tanto qué candidato es, si uno quiere que esa opción continúe. Claro. De hecho, uno ve entonces las estrategias. Si uno está a favor del gobierno nacional, bueno, entonces los candidatos un poco hablan simplemente de esa gestión, de mantener eso para no perderlo, sin ofrecer a veces mucho más futuro. Y por el otro lado, sí, la oposición tiene un desafío más grande que decir, bueno, si vos no querés votar oficialismo, bueno, ahí ya tu voto tiene otra complejidad, porque decir, bueno, ¿qué tipo de oposición voy a querer? Una simplemente esto, que sea antisistema, que sea bronca, que se ponga a todo, o quiero alguna que tenga alguna posibilidad de construcción en el mediano y largo plazo. Claro. O alguna que tenga, sí, bueno, alguna identificación con algún perfil ideológico que uno tenga. Ahora, y en todo esto, obviamente uno lo va separando así por columnas, ¿no? Por columnas. Sí. Ahora, cuando empezamos así, en edades, viste que podés ir a votar a los 16, no es obligatorio, pero a los 16 vas, 18 ya es obligatorio, hasta los 70 pirulos, después ya, si querés, no vas. En esa segmentación etaria, ¿no? Si querés ponés adolescentes, jóvenes, adultos jóvenes, mayores, adultos mayores. ¿Han hecho estudios de la gente que tiene ganas de ir a votar respecto a cada grupo etario? Hay un fenómeno que cuando hablas de edades que a mí me llamó mucho la atención y creo que es en mi ley terminó reflejado, que son los más jóvenes. Incluso aquellos que no pueden votar por edad, pero terminaron transformándose en las familias, en los formadores de opinión. Por lo general, nosotros, lo que estamos aquí, capaz que Benja, que es mucho más joven, todo lo que aprendimos del mundo lo aprendimos de nuestros adultos. Sean profesores, sean obviamente padres, abuelos, profesores, tíos, demás. Siempre vino de arriba hacia abajo, nos contaron el mundo, cómo era la cosmovisión, equivocado o no. No estamos poniendo eso en telejuicio. Sí. Y en esto ha sucedido algo que tiene que ver nuevamente con las redes sociales, donde todo es horizontal, donde nuestros hijos, que yo tengo un hijo de 17 años, y sabe un montón de otras cosas que no las aprendió de mí. Y no capaz que porque sea un mal padre, no lo sé, me evaluará él después. Pero tiene que ver con el tema de la comunicación y cómo eso aceleró. Por algo, a los que tenemos más de 45 años, la serie Adolescencia nos llamó o nos crispó los nervios porque entendimos un mundo que no lo estábamos viendo. Eso es para ver en serio esa serie. Y en la política tuvo mucho que ver eso. Entonces, ese grupo quiere opinar
porque se siente influenciado, porque hay mucho esto de viralización, de ir hacia los extremos, propio también de ese momento de la adolescencia, Claro. que antes lo expresábamos capaz de un lado de una izquierda, sí. Hoy va por otro lado, capaz que antes era por el rock, hoy va por otro lado. Bueno, eso sí me llama la atención. Y después cada segmento tendrá digamos, su necesidad de expresarse. Claro. Pero también hay un tema, creo que los que van a terminar llevando un voto es si hay alguna conexión con ese candidato de lo que recién decía Benja, o por el oficialismo, o porque lo conozco, o porque siento, o porque percibo que para mí es lo que más conviene. Y termina volviendo a aparecer las emociones. No importa, construir, ahí ya las edades y cómo yo construir esa imagen, o cómo ese voto me representa en mis emociones, ponerlo ahí en la urna. Sí, es cierto que en muchas ocasiones se evidencia que en los sectores que no vivieron una dictadura o vivieron sin democracia, tienen mucho más presente el valor. Digo, después hay una siguiente generación que no lo vivió, pero tiene sí muy directo el relato por quienes atravesaron eso. Pero ya hay otra generación que viene que ya tiene el relato del relato. Exacto. Entonces se va perdiendo. Ya lo leíste en el libro, en el cole. Ya queda muy lejos y entonces uno ve que en los segmentos más bajos de edad no hay tanto compromiso, de hecho, con el sistema, porque además crecen en un sistema de democracia liberal que no tiene equidad. Entonces, donde no hay igualdad de oportunidades, entonces todas las cosas que la democracia se suponía que nos iba a dar no nos da, con lo cual, digo, si uno crece y dice, che, esto no funciona, tampoco entonces tienen un gran compromiso en usarlo. Mirá. Y no solo el término electoral, digo, después no le preocupa tanto si un juez de la Corte Suprema es elegido por los mecanismos que tiene que ser elegido o no, si hay un ataque a la libertad de prensa, si los estamos odiando lo suficientes o no. No ve un problema real en eso, digamos. Eso. Y es peligroso, peligroso. en el corto plazo es peligroso. Es peligroso. Y sobre todo cuando vienen casi órdenes desde figuras primarias, digamos, o el que está más arriba viene casi con una orden. No, y si bien uno consume una realidad totalmente acotada, hay líderes con un fuerte perfil autoritario como Bukele, que a la gente le parece que está bien. Y entonces se encuentra y responden los estudios de opinión que no vería mal un modelo democrático pero más autoritario. Claro, lo que pasa es se que termina como naturalizando un poco, ¿no? Ese tipo de conductas. Pero acá lo podemos mezclar a lo etario, si querés, y ya casi para ir cerrando, con lo social, ¿no? La pirámide social, digo yo. Te aparece, como vos decís, un Bukele que te va a poner orden a la inseguridad, podríamos decir de alguna manera. Sí. Algo durísimo en El Salvador. Y también hay un trabajo muy fuerte sobre los miedos. Entonces, si yo opero el miedo y potencio tus miedos, voy a hacer que vos tomes ciertas decisiones. Porque ante miedo tomamos decisiones. Entonces, si la inseguridad era lo del Salvador, que claramente lo era, ahora, si hacemos una lista de cosas que hizo Bukele sobre la Cámara, digamos, sería como nuestra Cámara de Diputados o el Congreso, sobre los jueces, sería lo más parecido a lo que capaz que una parte de la población repudiaba del kirchnerismo. Y ahí es mucho más todavía. Pero porque hay un miedo que tenía que ver con la inseguridad, que acá se siente que hay alguien que está tomando decisiones y está ordenando. Y esto que decíamos de las otras generaciones que... Y lo de la democracia, sí, bien, gracias. Si está, está, y si no, no está. Cuando es algo muy profundo. Recién no deja de ser una luz amarillo, casi roja para la dirigencia política, porque está en juego nada menos que el fortalecimiento de la democracia. Totalmente. Qué frase última, porque ya estamos terminando y la verdad que se nos pasó rapidísimo y tengo que agradecerles, Benjamín y José María, porque han tomado un viaje desde horas de la tarde para venir a charlar sobre lo que se viene para el día domingo, tanto en Jujuy como en Salta también, y obviamente el agradecimiento, Claudio. Esperemos que haya servido esta hora de charla para que la gente sepa valorar, digo yo, esta democracia que tanto nos ha costado. Creo que dijeron
a uno le ha tocado vivir una última parte, si se quiere, de lo que fue la dictadura. De lo que fue la dictadura y... Es muy importante. Sí, y además... Y uno la democracia la valora y mucho, y la quiere, y hasta dice, digo, hay que ir a votar el domingo, ¿no? Y sobre todo creo que es el acto donde, si se quiere, lo que nos llama las redes sociales, o nos hace creer, porque para mí hay un poco de fantasía de que yo puedo al gobernador de cualquier provincia, la de aquí, Salta o quien sea, poder arrobarlo y decirle algo y que yo ya les puedo estar dando una orden, que eso no es así. Me pueden prestar atención, después verán cuál es mi red, si llega o tiene alcance o, no, o demás. Pero en el voto, él, vos, quien está del otro lado, todos estamos... Nos igualamos. Vale exactamente lo mismo. Nos igualamos. Uno vale uno. Totalmente. Esto es así. José María, Benjamín, Claudio, muchas gracias. Muchas gracias. A vos. Obviamente nosotros ya finalizamos Sin Vueltas de este jueves. Queda nada, como te decía hace un ratito, para el próximo domingo, y que vamos a las urnas. El jueves pasado yo dije una frase que en algún momento escuché un domingo al mediodía de mi abuelo y decía: sepa el pueblo votar. Sepa el pueblo votar. Y para saber hay que informarse. Y hay que leer, hay que buscar, hay que indagar. Desde mañana a las 8 de la mañana no vamos a escuchar más propuestas. Busca en vos, busca en lo que te ha pasado en el último tiempo, pensá en tu futuro, pensá en la familia. O si sos joven y no tenés familia, pensá lo que te espera por ahí con el estudio, con el trabajo, con lo que viene. Eso es lo que vamos a votar el próximo domingo. Pasado, bueno, pisado. Futuro es lo que nos viene para nosotros los argentinos, y la democracia es lo único que tenemos a mano, y lo que decía recién José María. 1 a 1 en el cuarto oscuro, estamos mano a mano y nosotros definimos el futuro. Nos vamos, nos encontramos el próximo jueves y ya con todos los resultados puestos. Muchísimas gracias.